Tú no estás en la lista. Eso fue todo. Una frase. Un papel doblado. Una línea faltante. Mientras otros cargaban munición y repasaban rutas de escape, a Alex le ordenaron quedarse abajo. Supervisar. Esperar. Observar. No protestó. No preguntó. Se apartó en silencio, con el portapapeles aún en la mano. Pero cuando el primer bote no volvió y las comunicaciones cayeron como plomo en agua negra, el portaaviones entero contuvo el aliento. Los jefes dudaron. Los equipos se miraron sin saber si avanzar o retroceder. Nadie decía la palabra que todos pensaban. Fracaso. Fue entonces cuando algo cambió. Un hombre distinto se dirigió hacia la bahía de lanzamiento. No era el operador estrella. No era el que llevaban entrenando 6 meses. Era ella, la que no figuraba en el manifiesto. La luz metálica del hangar RIP teñía el acero de azul pálido. El agua golpeaba con suavidad el casco del portaaviones. Los comandos caminaban con ritmo militar sobre la cubierta húmeda. Mientras tanto, Alex bajaba por el pasillo como si no existiera. Sin insignias tácticas. Solo un parche raído de coordinadora logística. Las mangas dobladas a los antebrazos. Las botas pulidas, no para ceremonia, sino por hábito. Caminaba como alguien que observa más de lo que habla. Pasó lista en silencio, plegado en 3 partes, con los bordes pegados con cinta. Barcaza 3, ligera. Barcaza 5, 3 nombres sin navegante. Pero no buscaba errores. Buscaba el suyo. No estaba. Cruzó la bahía hasta el oficial con la tablet y el café perfecto. Preguntó si habían actualizado la lista. Él la miró sin interés. Esta no es una operación de apoyo. Vamos livianos esta noche. Sin espacio para planificadores. Ella solo asintió. Se hizo a un lado cuando el equipo de asalto pasó rozándola. Uno murmuró algo. No escuchó la primera palabra, pero sí la risa. Otro lo dijo más alto. Opcional de combate. Y otro remató, cerebro de carga. Las palabras rebotaron como cuchillos. Alex siguió caminando. La grúa de carga chirrió. Las luces rojas se volvieron sólidas. Las radios vomitaban coordenadas. Ella aún tenía el portapapeles en la mano cuando entró en su camarote. Una litera, un cajón, un mapa plastificado sobre un escritorio metálico. Sacó un tubo de cartas. Dentro, 3 páginas. La primera, un corredor del Mar Rojo trazado a lápiz, con corrientes y mareas lunares. Nadie se lo pidió. Lo hizo sola, con datos de informes olvidados, rastros de satélites, rutas de contrabando. La segunda, una entrada oculta cerca de un muelle abandonado en Yemen, marcada con un triángulo y la nota, viable con niebla. La tercera, una tabla de mareas y tiempos, cruzados con 6 meses de maniobras piratas. Extendió el primer mapa. Un punto de humedad cayó sobre la esquina. Sus guantes seguían mojados. Los dejó a un lado. Se sentó. Sus dedos siguieron la corriente oeste-este pegada al arrecife. Ajustó el trazo 2 grados. Arriba. Los motores de los RIP tronaron como truenos enjaulados. No habló. No frunció el ceño. Solo trazó una línea más en el papel. Sin número. Solo una palabra. Posible. En una esquina, su mochila. Dentro, su compás de navegación. Una caja impermeable y la solicitud rechazada para la certificación RIP. Aún la guardaba. El borde tenía la tinta corrida. Nunca la tiró. Cuando las demás barcazas partieron, nadie pronunció su nombre. Pero en su mente, el agua seguía viva. Un eco aún no enviado. Una señal que solo ella estaba esperando. Horas después, se encontraba sola bajo el andamio de babor. Las olas lamían la bahía. La niebla se tragaba el horizonte. Nadie a su alrededor. La tripulación ya estaba encubierta, esperando órdenes que no llegarían. Recordaba. Bahrein. Principiante en logística. Recalculó una entrega que el equipo no lograba ejecutar. Redireccionó los camiones a un muelle civil usando permisos olvidados y bitácoras de ferry. Entregaron 6 horas antes. El crédito se lo llevó otro. A ella. Le dieron café frío y una palmada al hombro. Ella no respondió. Solo escribió la nueva ruta en su libreta. Una vez planeó una evacuación médica. Nadie supo que fue idea suya. Nunca dijo nada. Demasiado precisa. Demasiado callada. No encajaba. Ella era la que revisaba 3 veces las líneas de combustible, la que empacaba bengalas extras por si acaso, la que caminaba la cubierta en tormenta para sentir el agua. Map Room, la llamaban. Solicitó entrenamiento como timonel.
Incluyó resultados de simuladores, pruebas en niebla. Nadie respondió. Encontró el sobre en la basura. Cerrado. Sin abrir. No volvió a postularse. Pero no dejó de entrenar. En su habitación, tenía su propio simulador hecho con piezas recicladas. Un control de juego, una pantalla antigua, pedales de generador. No era oficial, pero era preciso. Entrenaba en la oscuridad, usando solo patrones sonoros y reflejos de superficie. Podía navegar con los ojos vendados. Margen de error, 2 metros. Solo lo registraba en su cuaderno. Tabulado por regiones. Lleno de victorias silenciosas. De vuelta en la cubierta, la niebla tragaba el mar. No había señales. Nadie volvía. Ningún faro. Ninguna radio. La calma no era normal. Era hueca. Un vacío después del desastre. Entonces, un ruido estático rompió el altavoz. La voz cortada del puente. Zona de extracción comprometida. Interferencia. Piratas. Alex retrocedió. Sus botas aún mojadas. Otra voz, más clara. Coordenadas del punto de evacuación alternativo. Ella las reconoció, pero no hubo confirmación. Se acercó al tablero. Campo rojo. Datos ausentes. RIP principal, desaparecido. Pies corriendo en la sala contigua. Alguien hablaba de spoofing. El jefe de operaciones dio la orden. Sin visual, no enviamos segundo bote. Esperamos al amanecer. Esperamos. Esperamos. Ella no. Nadie la llamó. Nadie preguntó por sus mapas. Nadie recordó sus simulaciones. Entonces, se levantó. Caminó. El hangar RIP seguía en movimiento. Personal reconfigurando equipos. Ella avanzó por la pared. Directa. Precisa. Llegó hasta el casco 017. Bajo perfil. Un solo motor. Sin navegación automática. Nadie lo quería. Ella sí. Liberó la cuna. El casco osciló. No hizo ruido. Revisó el panel. Combustible lleno. Línea limpia. Propulsión lista. Sacó un mapa enrollado. No del sistema. El suyo. Superpuso una lámina transparente con zonas ciegas extraídas de informes de contrabando. Encendió una linterna vieja. Rota. Reparada con cinta. En la rampa, un marinero la vio. ¿Dónde está tu equipo?, preguntó. Alex abrochó su arnés. Su voz no tembló. Soy yo. Él no respondió. Ella no esperó. Liberó el RIB. El motor rugió suave. No encendió navegación. Solo su brújula marcaba 263 grados. Eso bastaba. La niebla tragó la luz. Y ella desapareció con ella. Solo una mujer. Un mapa. Y un mar que no olvidaría su nombre. La niebla no se movía. Se posaba. Como si estuviera esperando. El RIB se deslizaba como una sombra. Silencioso. Invisible. El motor viejo murmuraba apenas bajo el agua. Las manos de Alex, firmes en los controles. Su respiración, medida. Su mirada, fija en el mapa doblado a su lado. Las líneas de lápiz comenzaban a correrse con la humedad. Pero los trazos eran claros. Angulación de marea, 11 grados. Corrección de deriva, 2 marcas a la izquierda de la brújula. Verdadero. El GPS parpadeó error. Como lo esperaba. No lo tocó. No era parte del plan. La luz lunar apenas rozaba la parte superior de la niebla. No iluminaba, pero confirmaba su rumbo. A babor, una formación rocosa señalaba el inicio del corredor de contrabando. Redujo velocidad, dejó que la corriente la empujara de costado, 2 segundos, y luego volvió al eje. Rastro mínimo. Perfil oculto. Anreflector cruzó el agua como una cuchilla. Pasó al este. Tocó la punta oxidada de un contenedor abandonado. Y desapareció. Alex ya se había ocultado detrás del casco de un barco hundido. Motor en silencio. Agua como aliada. Esperó. El reflector volvió. Nada. Activó su linterna infrarroja. 3 pulsos breves. Luego cubrió el lente con su guante. Su mirada no dejó el horizonte. Había estudiado ese patrón. El invierno pasado. Las patrullas no cambiaban los tiempos cuando usaban enmascaramiento sónico. Eso significaba que giraban tarde. Dejaban ventanas. La interferencia rugió en la línea de comunicaciones. Fuerte. Bastarda. Reconoció la frecuencia. Piratas. Querían silencio. Y miedo. No obtuvieron ninguno. Avanzó con el acelerador justo por encima del ralentí. Cada sonido contaba.
Un paso podía alertar. Una ola podía delatar. Contó segundos entre crestas. Sintió la corriente rozar su rodilla a través de la ranura oxidada del casco. El mapa decía, próxima curva tras ruinas de doble contenedor. Las pasó 3 segundos antes. Corrigió. Una sombra en la niebla. Patrulla. Apagó el motor. El web flotó sin energía. El bote enemigo pasó a menos de 20 metros. No se movió. No respiró hondo. Esperó. Y luego, siguió. Más adelante, la costa se alzaba rota y sucia. Muros derrumbados, grúas partidas, andamios sumergidos. Esa era la zona de inserción. Ahí entró el equipo. Y ahí dejaron de responder. Miró su reloj. El tiempo de llegada, desviado por apenas 2 minutos. Se agachó. Sacó su linterna. 3 destellos. Pausa. 3 más. No era código militar. No era estándar. Era suyo. Un patrón de rescate civil modificado. Silencioso. No agresivo. Pero claro para quien estuviera escuchando con esperanza. Movimiento. 3 figuras emergieron. Armas listas. Postura tensa. Se congelaron al ver el bote. Luego, más. Cojeando. Arrastrándose. Ayudándose unos a otros. 7. 10. 12. No gritaron. No saludaron. Solo avanzaron. Como si vieran un fantasma. Alex sostuvo la luz. No habló. Subieron sin orden. Sin preguntas. Con urgencia entrenada. 2 al frente. 1 en la baranda. Otro agachado junto al mapa. Uno sangraba por la nariz. Miró a Alex. ¿Quién te envió? Ella no se giró. Ustedes, cuando me dejaron fuera del manifiesto. Nadie respondió. El motor encendió suave. El bote giró en un solo trazo. Detrás, la zona de muerte se hundía en el silencio. Alex aumentó la velocidad. Lo justo para evitar ser arrastrada, sin hacerse oír. Navegó de regreso por los huecos del contrabando. Usando la posición lunar, el silbido del motor y los latidos en su garganta como guía. Cada giro, cada ajuste, grabado en su cuerpo. Los hombres no hablaban. No la miraban. Solo la seguían. Uno volvió a observar el mapa. Otro golpeó una vez el suelo, como si necesitara comprobar que aquello era real. Pasaron el último casco oxidado. El mar se abría otra vez. Alex aceleró. No al máximo. Solo lo suficiente. Corrigió 1 grado. Miró la brújula. El horizonte seguía oculto. Los cielos detrás de ella no estaban en shock. Estaban en respeto. Ella no giró la cabeza. No necesitaba ver sus rostros. Ya sabía que la veían distinto. Ya había hecho lo que nadie más pudo. Y lo hizo sin que se lo pidieran. La superficie del mar era un espejo roto. Bruma espesa. Sal húmeda pegada a la piel. Alex ajustó el acelerador con una sola mano. Ningún otro movimiento. El indicador rojo de su muñeca brillaba apenas. Un faro mudo de regreso nocturno. Apagó toda luz de navegación. 0 señales. Solo la brújula analógica. Marcando 263 grados. Detrás, los 12 hombres en silencio. Heridos. Despiertos. Armas aún en sus fundas. Pero listas. Sentados erguidos, como si el metal del bote fuera su único sostén. Nadie hablaba. El agua lo decía todo. El web se deslizaba sin ruido. El camino de regreso era más estrecho. Patrullas más cerca. La zona más densa. Ella se mantuvo en las sombras. Ajustó cada giro con la respiración. Usó el calor residual de estructuras hundidas como escudo térmico. Nada era azar. Todo era instinto. El primer reflector rebanó el aire justo cuando pasaban la torre sumergida. Lo había anticipado con 2 minutos de margen. La luz no los tocó. Uno de los SEALS movió los pies. Rasparon la cubierta. Nadie más se inmutó. 10 minutos después, un rugido blanco en el horizonte. Más interferencia. No importaba. Su plan no necesitaba comunicación. Había trazado la ruta evitando ese punto por 300 metros, según pruebas de deriva del día anterior. Navegaron sin ser vistos. La niebla seguía, espesa como cemento. El portaaviones aún no era visible. Pero ella sentía dónde estaba. En la temperatura. En el rumor del casco bajo el agua. Corrigió 2 grados. El bote volvió a línea central. Un seal se inclinó. Miró la nuca de Alex. Habló justo por encima del ruido del motor. ¿Quién le entrenó? Nadie respondió. Adelante,
Las luces rojas del hangar aparecieron. Primero tenues. Luego, constantes. La bahía de recuperación estaba activa. Sin radio. Sin voces. Solo luces apagadas. Silencio táctico. El RIP se acercó como un fantasma. La niebla se abrió apenas por el calor del casco. Alex no aceleró. No miró. No corrigió. Sabía los ángulos. Conocía el perfil del barco. Había medido la deriva en condiciones sin viento. Aterrizó el bote contra la rampa sin un solo rasguño. Las estructuras del muelle se movieron solas. Un oficial apareció entre sombras. Abrió la boca. Y no dijo nada. Miró a los hombres. Luego a ella. Luego al mar. Alex apagó el motor. Amarró el bote sin drama. Sin gesto. Sus guantes, empapados y cubiertos de sal, colgaban de su cinturón. Los SEALS no se levantaron. Uno miraba el agua. Otro se reclinó, exhalando por la nariz, como si soltara el último peso de la noche. Nadie se movió. Hasta que ella se bajó. Pisó la rampa metálica con precisión quirúrgica. Pasó junto al oficial. No lo miró. Él no la detuvo. Subió sola. Los SEALS se quedaron. El equipo técnico, que la vio empacar 2 noches antes, tampoco dijo nada. Las luces seguían rojas. Ninguna música. Ninguna voz en el altavoz. Nadie saludó. Nadie se atrevió. Alex entró al corredor interior. El sonido del hangar murió tras ella. Sus pasos eran lo único que se oía. No miró atrás. No lo necesitaba. Lo importante ya había ocurrido. Y 12 hombres no volverían a olvidarlo. Las luces del hangar parpadearon una vez antes de estabilizarse. Un resplandor blanco suave bañó la bahía logística. El olor a salitre y grasa de motor seguía en el aire, pero ahora, diluido por la calma posterior a una noche que nadie registraría en los informes oficiales. La mañana llegó sin ceremonias. No hubo anuncios, ni trompetas, ni reuniones de debriefing. Solo un murmullo contenido entre puertas cerradas. Voces cortadas. Silencio incómodo. Nadie hablaba de nombres. Nadie preguntaba por los rescatados. Alex estaba sentada en el borde de una caja de suministros. Encima, su carta náutica, arrugada por el agua. La había dejado secar toda la noche, pero las esquinas se encogieron por la sal. La presionó con la palma y pasó un paño sobre las líneas a lápiz. Algunas se habían corrido, pero el trazado principal seguía ahí, firme, ilegible solo para quien no supiera leer entre corrientes. El trozo de cinta con el que había anclado el mapa al panel de navegación seguía pegado al borde, doblado, frágil, pálido por el frío. Sus guantes colgaban de un gancho cerca de su hombro, aún húmedos, uno con una costura rota en el pulgar. Ella lo repararía más tarde. En el fondo de la bahía, un joven de logística se acercó. Llevaba una carpeta gris. Dudó. Observó sus manos durante unos segundos, como si esperara que ella levantara la vista. Acaban de publicar esto, dijo, casi sin mirarla. Alex tomó la carpeta sin responder. Él no esperó nada más. Dio media vuelta y desapareció entre el zumbido del equipo técnico. Adentro, una sola hoja. Transcripción de misión. Evento de extracción. Etiquetado. Red Tide Asset Recovery. La última línea. Resultado completado. 0 bajas. 12 recuperados con éxito. Comando clasificado. Buscó su nombre. No estaba. Solo una franja negra donde debía aparecer el operador. Sonrió. No sorprendida. No molesta. Solo en silencio. Dobló el informe. Lo guardó bajo su cuaderno de bitácora. Ese cuaderno era grueso, con años de entradas. Espiral gastada. Pestañas dobladas. Manchas de agua en la tapa. Desprendió una página nueva. La fijó con los clips del borde. Con trazos lentos, precisos, escribió un nuevo título. Red Tide Insertion. Debajo, 3 líneas. Sin autorización. Sin apoyo de comunicaciones. Retorno completo. No escribió más. No embelleció. No añadió drama. Solo los hechos. Solo la verdad, escrita donde importaba. En su propia mano. En el único lugar donde nadie podía borrarla. Cruzó la mirada con la pared del fondo, donde aún colgaba la copia pegada con cinta de su solicitud original para RIP certificación. El formulario estaba amarillento. Las esquinas dobladas. Las casillas vacías. Nadie lo había firmado. Nadie lo había leído. Alex se puso de pie. Caminó hacia la pared.
Aplastó el formulario con la palma y le añadió una nota. Un trozo de papel, rasgado, con una sola palabra escrita a lápiz. Completado. No dio un paso atrás. No miró alrededor. Solo asintió, muy levemente, para sí misma. Una sombra cruzó el umbral. Un ceal, con una camiseta gris y vendas frescas en los brazos, caminó lentamente por el pasillo exterior. Se detuvo justo en la entrada de la bahía. La miró durante un segundo. No sonrió. No saludó. Pero al pasar, murmuró algo que nadie más oyó. Señora. Ella no alzó la mirada. No respondió. Simplemente giró la última página del cuaderno. La cerró con ambas manos. Afuera, el casco del barco crujía suavemente. La corriente de la mañana empujaba con más fuerza. Las luces temblaron un segundo. Luego se estabilizaron. No hubo alarma. Ni atención. Solo el metal ajustándose al agua. Alex colocó el cuaderno sobre la caja de suministros. Sus guantes estaban limpios. Su carta actualizada. Su página escrita. Ella nunca pidió ser parte de la misión. Solo los trajo de vuelta cuando nadie más pudo. Nunca fue invitada a liderar. Nunca fue llamada al frente. Pero cuando todos se congelaron, ella se movió. Sola. Sin órdenes. Sin reconocimiento. Leyó el mar con memoria, no con radar. Y trajo de regreso a un equipo que nunca la vio venir. Esto no fue una historia de demostrar que otros estaban equivocados. Fue una historia de saber quién eres, incluso cuando nadie más lo hace. En un mundo que descarta la fuerza silenciosa, ella se mantuvo lista. No por aplauso. No por validación. Porque hacer lo correcto no necesita permiso. El oficial encargado del hangar no hizo el informe. Tampoco el jefe de operaciones. Nadie quiso firmar la autorización retroactiva. Pero los rumores viajaban más rápido que cualquier memo. El personal de cubierta empezó a llamarla por otro nombre. No más cerebro de carga, no más map room. Ahora era la que volvió. Y aunque nadie lo decía abiertamente, algo había cambiado. En la sala de navegación auxiliar, donde antes trabajaban los aprendices con mapas plastificados, ahora había silencio cuando Alex entraba. Algunos se apartaban. Otros fingían estar ocupados. Pero todos miraban de reojo lo que hacía. Ella lo sabía. No necesitaba validación, pero tampoco ignoraba las señales. Y una llegó sin previo aviso. Una carpeta azul, marcada con cinta roja, apareció sobre su escritorio. Adentro, un escaneo de su simulador personal. Una nota sin firma. Sistema no autorizado, pero preciso. Rendimiento por encima del 98%. Considerar integración. Ella la leyó sin reacción visible. Sabía lo que significaba. Alguien había entrado en su cabina. Alguien había rastreado su hardware. Lo habían probado. Medido. Y aún así, no se atrevieron a reconocerlo abiertamente. Porque aceptarlo significaba admitir que durante meses ignoraron a alguien que estuvo más preparada que los oficiales designados. Ella cerró la carpeta y comenzó a preparar otra ruta. No por venganza, por claridad. Porque si volvían a necesitar a alguien, no iba a esperar ser llamada. Iba a estar lista. Esa noche, en su compartimento, extendió 2 nuevas cartas. Una del Golfo de Adén. Otra, de una isla artificial usada para comercio no declarado. Superpuso sus anotaciones. Corrientes, temperaturas, vientos cruzados, rutas de escape con visibilidad baja. No para demostrar nada, sino para construir algo mejor. Mientras tanto, en el comedor, un grupo de SEALS comía en silencio. Uno de ellos, aún con el rostro vendado, se volvió hacia el otro y preguntó. ¿Ella estaba entrenada para eso? El otro tragó lentamente. No. Lo aprendió sola. ¿Y quién le enseñó? El mar. Después de eso, no dijeron más. La conversación flotó hasta otro extremo del comedor. Un técnico de comunicaciones la oyó. Y luego, otro. Hasta que la historia se volvió susurro constante. Ella navegó sin radar. Se metió sola a la zona ciega. La niebla no la tocó. Y con cada repetición, el mito crecía. Pero Alex seguía en silencio. Sin interrupciones. Solo con su cuaderno, sus mapas y su ritmo. Cada noche, pasaba por la cubierta baja. Repetía el trayecto de la RIB. Estudiaba el agua. El sonido contra el casco. La vibración de la estructura cuando el mar estaba agitado. En la oscuridad, era como si aún estuviera allí. Como si navegara sin moverse. Una madrugada, una voz surgió de la sombra. ¿Volverías a hacerlo? Ella no se inmutó.
¿A qué te refieres? Entrar sola. Alex miró al hombre. Era uno de los rescatados. Reconoció el vendaje en su brazo. No fui sola. Fui con todo lo que sabía. Él asintió. Te debemos la vida. Ella negó con la cabeza. No me deben nada. Solo usé lo que tenía. Nadie más lo hizo. Y por eso fallaron. El hombre no supo qué responder. Pero no lo tomó como reproche. Lo entendió como verdad. Fría. Precisa. Imposible de ignorar. La siguiente mañana, en la sala de estrategias, alguien colocó una carta náutica nueva sobre la mesa central. No tenía membrete. Ni iniciales. Solo líneas trazadas a mano. Como una firma sin firma. El comandante en jefe la miró. Luego al oficial táctico. ¿Quién hizo esto? El otro se encogió de hombros. No lo sé. Pero es exacta. Más que nuestras simulaciones. El comandante la sostuvo en silencio. Y luego dijo, úsala. Nadie protestó. Alex no estaba en esa sala. No necesitaba estarlo. La carta hablaba por ella. Esa noche, mientras el portaaviones cruzaba las aguas del este, los sensores indicaron una alteración en los patrones de sonar. Los mapas del sistema fallaron, pero la carta que ella había dejado predecía la deriva con 6 minutos de anticipación. Gracias a eso, evitaron una colisión con un casco sumergido. No hubo aviso. No hubo premio. Solo una línea más añadida a su libreta. Y un pensamiento simple. Están empezando a escucharme. Pero todavía no me ven. Al día siguiente, fue convocada a la sala de mando auxiliar. Un subteniente la recibió. Quieren revisar tu sistema de simulación. Oficialmente. Alex solo preguntó. ¿Van a autorizarlo? No lo sé. Pero ya no pueden ignorarlo. Ella asintió. Abrió su mochila. Entregó el esquema del panel. Diagramas. Secuencias. Algoritmos que había escrito a mano. El subteniente hojeó los documentos. Esto es avanzado. ¿Dónde aprendiste esto? En las horas que nadie miraba. Él tragó saliva. ¿Sabes que esto puede cambiar cómo entrenamos navegación? Lo sé. ¿Y no quieres crédito? Quiero que funcione. La conversación terminó ahí. Esa noche, Alex no durmió. No por ansiedad. Por claridad. Algo estaba cambiando. No por gritos. No por enfrentamientos. Sino por precisión. Por verdad. Por persistencia silenciosa. Mientras tanto, en el hangar, una de las nuevas reclutas preguntó a su supervisora. ¿Quién es ella? La respuesta fue corta. La que volvió sola. El correo interno no tenía asunto. Solo una línea en el cuerpo del mensaje. Comparte tus rutas. Estamos listos para aprender. Alex lo leyó sin expresión. Pero por primera vez, su pulso se aceleró. No porque le pidieran algo, sino por cómo lo pidieron. No hubo rango. No hubo exigencia. Solo respeto. Supo quién lo había escrito. No por el nombre, sino por el tono. Era uno de los 12. Uno que no la había mirado la primera vez. Uno que ahora reconocía lo que significaba sobrevivir por la precisión de otro. Respondió con un archivo adjunto. Formato simple. Rutas marcadas. Puntos de contacto. Anotaciones de visibilidad y margen de error. Sin firma. El conocimiento no necesitaba nombre. Solo impacto. A los 3 días, recibió una segunda solicitud. Esta vez, del área de entrenamiento. ¿Podrías revisar nuestras rutas de simulación RIP bajo niebla? Tus notas son más certeras que nuestras predicciones meteorológicas. Y luego otra. Y otra. Ya no la ignoraban. Ahora la necesitaban. Pero ella no cambió. Seguía en su cabina. Mapas a mano. Grafito en los dedos. Sin uniforme táctico. Solo sus guantes reparados. El cuaderno con las esquinas abiertas. El mismo orden. El mismo silencio. Una noche, al salir del cuarto de comunicaciones, se encontró con el comandante adjunto en el pasillo. Él la detuvo con una seña. Necesito preguntarte algo, dijo sin rodeos. ¿Por qué lo hiciste? Ella no fingió sorpresa. Porque sabía que podía hacerlo. ¿Y si fallabas? Entonces habría fallado con más información que los que esperaban sentados. El oficial la estudió. Podrías estar liderando una unidad. No lo necesito. Pero podrían seguirte. Solo si entienden por qué avanzo. El oficial no dijo más. Solo la dejó pasar. Horas después, en la sala de instrucción táctica, una nueva ruta de entrenamiento fue aprobada. Basada en los registros de Alex. Simulaciones más precisas.
Fallos detectados antes del lanzamiento. Errores corregidos antes de que costaran vidas. Y todo eso sin que ella pusiera un pie en el aula. Algunas voces comenzaron a llamarla la sombra de las rutas. Otros, la brújula ciega. Ella no respondía a ninguno. Solo seguía mapeando. Hasta que llegó la alerta. El informe llegó con prioridad alta. Patrulla aliada bajo fuego en la frontera norte. Zona sin apoyo. Sin ruta trazada. La sala de operaciones explotó en movimiento. Los mapas oficiales eran vagos. Incompletos. Nadie sabía cómo entrar sin exposición. Hasta que una voz al fondo dijo: ella ya tiene esa ruta. Los presentes se giraron. Era uno de los 12. El de la venda en el brazo. La vi en su cuaderno. Es real. Precisa. Letalmente útil. El comandante dudó un segundo. Luego envió un mensajero. Minutos después, Alex entró a la sala. Llevaba el cuaderno en la mano. No saludó. No pidió permiso. Caminó hasta la mesa. Lo abrió. Pasó páginas hasta llegar a la correcta. La ruta estaba ahí, trazada con tinta azul. Corrientes laterales. Tiempos de visibilidad. Refugios naturales. Puntos ciegos para radar. Todos la miraban. Nadie se atrevía a interrumpir. Ella habló solo una vez. Tienen una ventana de 15 minutos entre nieblas. Si entran aquí, señaló el punto exacto, evitarán toda detección satelital. Pero tienen que girar 5 grados antes de lo previsto. Si esperan al cruce térmico, será tarde. El comandante la observó. ¿Te ofrecieron venir? No. ¿Quieres ir? No necesito ir para que vuelvan. La sala quedó en silencio. Luego, una sola orden. Lancen misión con ruta Alex. Activación inmediata. El equipo salió sin protestas. Horas más tarde, el mensaje llegó. Objetivo asegurado. Personal evacuado. 0 bajas. Nadie aplaudió. Pero nadie dudó quién lo hizo posible. En su cabina, Alex anotó una línea más. Ruta norte. Validada. Confirmada. Ejecutada sin error. Guardó la hoja. Cerró el cuaderno. Colocó sus guantes con cuidado sobre el escritorio. Y por primera vez en semanas, apagó la luz antes de sentarse. No para descansar, sino para pensar en lo que venía después. Porque cuando uno empieza a ser escuchado, el siguiente paso no es hablar más alto. Es hacer que el silencio pese más que las órdenes. El día amaneció con cielo plomizo. El mar quieto, demasiado quieto. El tipo de calma que no anuncia descanso, sino tormenta. En la cubierta alta, los sensores detectaron una anomalía térmica al sur. Movimiento no identificado. Patrón errático. Drones de reconocimiento fueron desplegados. Nada. El sistema de navegación del portaaviones marcó error de referencia 2 veces en 10 minutos. Y luego, el silencio. No por fallo técnico, sino por interferencia deliberada. Los jefes se reunieron en la sala de mando. Había tensión en el aire. Miedo escondido bajo uniformes condecorados. Una palabra flotaba sin que nadie se atreviera a pronunciarla. Saboteo. Los satélites habían sido bloqueados. Las rutas automatizadas no servían. Y en medio del caos, una voz de rango medio dijo lo impensable. Ella podría ver lo que nosotros no. Nadie se rió. Nadie negó. El comandante respiró hondo. Llámenla. En su cabina, Alex ya estaba lista. No porque la hubieran llamado, sino porque esa posibilidad ya la había trazado hace 3 semanas, en una hoja archivada bajo el título, Patrón de niebla no natural intercepción electrónica. Cuando el oficial tocó la puerta, ella ya tenía el mapa en la mano. Entró en la sala de mando sin uniforme táctico, sin medallas. Solo con su cuaderno y su silencio. Colocó la hoja sobre la mesa. No es interferencia al azar. Están redirigiendo el eco térmico para enmascarar una flota. Si no corregimos el ángulo de lectura, van a aparecer cuando ya estén encima. ¿Cuánto tiempo tenemos? 40 minutos. Si siguen este rumbo. El comandante la miró fijo. ¿Podemos confiar en tu predicción? Alex no respondió. Solo giró el cuaderno hacia él. La ruta estaba trazada en 4 capas. Corrientes, temperatura, viento y oscilación magnética. Era perfecta. El silencio fue su confirmación. ¿Qué propones? Lanzar 3 botes no tripulados por rutas falsas para obligarlos a revelar su patrón real. Una vez detectado, usar canal muerto para rebotar una señal espejo y engañar su radar. ¿Y tú puedes hacerlo? Ya lo estoy haciendo. El comandante se volvió hacia su equipo. Abran paso. Y Alex, por primera vez,
Tomó el control de la mesa central. No como operadora, no como logística, sino como líder sin rango, sin título, pero con todo el conocimiento que los otros ignoraron. Los minutos pasaron como cuchillas. Los botes fueron lanzados. Las señales comenzaron a interferirse entre sí, hasta que una línea apareció en el radar. No era suya. Era de ellos. Ahí están, dijo Alex. El comandante gritó. Bloqueen flanco este. Redirijan energía a escudos laterales. Preparar defensiva. Pero Alex se mantuvo firme. No vamos a resistir. Vamos a hacer que se pierdan. ¿Qué? Espejo de patrón. Distorsión de trayectoria. Si activamos el rebote en coordenadas invertidas, van a seguir una imagen fantasma. El segundo al mando dudó. Eso no está en nuestros protocolos. Alex lo miró directo. Porque yo no los escribí. El comandante dio la orden. Hazlo. Y Alex lo hizo. Los comandos se ejecutaron. La señal rebotó. Los barcos enemigos giraron hacia la imagen equivocada. Cayeron en la trampa. Pasaron de largo. Ningún disparo. Ninguna pérdida. Solo un silencio tenso. Hasta que uno de los oficiales susurró. Se fueron. Y el comandante se volvió hacia ella. ¿Cómo lo sabías? Alex guardó su cuaderno. Porque nadie más lo quiso saber. El comandante la observó durante largos segundos. ¿Qué vas a hacer ahora? Ella respondió con una pregunta. ¿Van a seguir olvidando lo que no entienden? Él no contestó. No podía. Horas más tarde, mientras la tripulación retomaba sus rutinas, un joven cadete la alcanzó en la cubierta. Llevaba una hoja en la mano. Quiero aprender a trazar rutas, dijo, sin rodeos. Pero no las que enseñan allá adentro. Las tuyas. Alex lo miró. No con condescendencia, sino con claridad. Primero, aprende a escuchar el agua. ¿Y después? Después, lo que venga es decisión tuya. Él asintió. Se quedó ahí, esperando algo más. Pero Alex ya se iba. El mar seguía quieto, pero ya no era amenaza. Era territorio conocido. Suyo. No porque lo reclamara, sino porque lo había leído, navegado y salvado. Sin permiso. Sin aplausos. 12 vidas. Una flota desviada. 3 rutas activadas. Y ningún reporte oficial que la nombrara. Pero esta vez, no importaba. Porque el respeto ya no era negado. Era inevitable. Horas más tarde, una nueva hoja apareció clavada en la pizarra de instrucciones. Un solo mensaje, en letra firme. Si no sabes a dónde ir, pregunta por la que volvió sola. Y nadie preguntó a quién se refería. Todos ya lo sabían.